Vamos a iniciar nuestra clase número 3, la primera de esta actividad 2. ¿Quiénes lograron ver la actividad que ya se les hizo enviar, se les está haciendo llegar esta semana, la actividad número 2? Aquí está la guía, profe. Esa Acabo de misma. imprimir. Muy bien, esa misma es, esa es la que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Está muy relacionada, directamente relacionada con la guía anterior. Entonces, esta guía, esta actividad número 2 está muy relacionada con la anterior porque en la anterior vimos la fórmula y cómo se aplica el teorema de Pitágoras. En la clase de hoy vamos a ver ahora es la aplicación. Una de las preguntas que hacía Edison la semana pasada. Así que ya la tenemos lista para desarrollar el día de hoy en nuestra clase, ¿ok? Así que voy a estar compartiendo desde ya pantalla para poder... Bienvenido Pedro, bienvenido Felipe Triviños. Hola, profe, ¿cómo está? Oye Pedro, llegaste hoy un poquito más temprano, pero llegaste. Gracias, que tenía, que ahora estoy con David hablando. Lo voy a cortar a él y empiezo retiro. Ya, listo. Bienvenido Alex. Hola, ¿qué tal? Estamos bien, bien, gracias a Dios. Bien, voy a compartir pantalla, chicos, para que nos rinda el tiempo que tenemos para esta actividad. Aquí la tenemos. Y ya la vemos allí. Hoy más que todo vamos a trabajar es esta nueva guía que nos llegó, esta nueva actividad con fecha de entrega hasta el 16 de octubre. Tenemos hasta el próximo viernes. Pero es muy elemental. Quizás incluso algunos pueden resolverla hoy mismo. Básicamente está centrada esta guía en resolver problemas. Recordemos algo. ¿Qué necesitamos para resolver problemas? Necesitamos varias cositas. Primero, leer bien el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué quiere el enunciado? ¿A qué se refiere? ¿Sobre qué habla? Vamos a señalar o podemos remarcar los datos que nos dan dentro del enunciado. Luego vamos a organizar los datos y vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Un plan. Tenemos que idear un plan y pensar ese plan. Luego pasamos a la práctica o a la ejecución del plan, que es realizar las operaciones, los cálculos matemáticos. Y por último, escribimos la solución y revisamos y vamos a comprobar que correspondan los resultados. Supongamos que usted tiene que resolver, calcular la altura de un edificio y le dan ciertos datos y usted quiere aplicar el teorema de Pitágoras y después le resulta que la altura del edificio es de 7 centímetros. Algo dice que eso está mal. Un edificio no puede medir 7 centímetros. Yo creo que ni los juguetes, ni un edificio juguete mide 7 centímetros. Entonces es bueno siempre uno contrastar el resultado con la realidad, si realmente corresponden los datos, la solución con lo que se está pidiendo. Y hoy vamos a trabajar eso, es básicamente aplicaciones, ¿ok? Por lo menos aquí tenemos ya la figura, esta figura que ustedes ven allí en pantalla. Dice que esta figura tiene dos triángulos, son dos triángulos rectángulos. Vemos el que está a la izquierda y a la derecha. La altura es de 6 metros. Tiene una longitud desde el punto B hasta el punto C de 8 metros y desde el punto A hasta el punto D 8.49 metros. Imagínense que esto es un poste, ¿ok? Imagínense que la altura es un poste, esta línea, y que ese poste necesita dos cables para sujetarlo y no se caiga. La pregunta que hacen aquí dice: la figura representa un poste sujeto por dos cables. Aproximadamente, ¿a qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables? Aquí lo que me están preguntando es el extremo inferior de este cable, es A, está en el punto A. Y del otro lado, el extremo inferior de este cable sería el punto B. La pregunta es: ¿cuánto mide la longitud desde A hasta B de un extremo a otro de los cables? Pero resulta ser que una parte de la longitud ya la conocemos, que es la distancia desde B hasta C. La pregunta es: ¿cuál es la distancia desde A hasta C? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, fíjense, ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? De la siguiente manera.
lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Allí nos están pidiendo calcular esa longitud que es desde A hasta C. ¿Ok? Recuerden que eso es, vamos a llamar a esa longitud, vamos a ponerle X. Ya, desconocemos esa longitud. Vamos a tratar de arrastrar esto para acá. Eso es una longitud X, no la conocemos. Ahí está. Ahora, ¿cómo encontramos ese valor de X? En este triángulo rectángulo que ustedes ven a la izquierda, esa X es un cateto. ¿Ok? Es decir, necesitamos encontrar el valor de un cateto. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí X elevado a la 2, X al cuadrado, ¿ya? X, voy a colocar aquí allá al lado un 2, X elevado al cuadrado es igual a, recordamos la fórmula para encontrar un cateto, a la hipotenusa al cuadrado, 8,49, ¿ya? Yo voy a hacer una cosa, como no tengo aquí cómo señalar el cuadrado, elevarlo al cuadrado, acá en este ejercicio, voy a colocarle un símbolo, y va a ser este, entre paréntesis, al cuadrado. Vamos a hacerlo así. 8,49 elevado al cuadrado, menos el otro lado que sería, ¿cuánto? 6 elevado a la 2. Recuerden que por esta cuestión de que estoy trabajando en PDF, estoy escribiendo sobre el PDF, en PDF no tengo la opción de escribir las fórmulas matemáticas. Entonces vamos a imaginarnos que ese 2 que está allí al ladito es el cuadrado. Seguimos acá. ¿Cuánto sería entonces X al cuadrado? X al cuadrado va a ser igual. En la calculadora vamos a ubicarnos en la calculadora y vamos a hacer el siguiente cálculo. ¿Cuánto es 8,49? Recuerden que estar elevado a la 2 es multiplicar 2 veces la base. 8,49 por 8,49 y eso nos da 72,08. Sería 72,08 menos 6 elevado a la 2. 6 por 6 menos 36. Ahora, ¿cuánto es X elevado a la 2? Entonces ahora es 72,08 menos 36. Y eso nos da 36,08. 36,98. 08. Me confundí con el 0. 36,08 metros. Ahora yo pregunto, esto es la resta, pero como es X cuadrado, ¿cómo se encuentra el valor de X? ¿Recuerdan? Era la raíz cuadrada. a ver, Y eso nos da aproximadamente 6 metros. ¿Ya? Calculamos allí el valor y eso nos da aproximadamente 6 metros. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de esta X? ¿Cuánto mide esta la X de 6 metros. 6 metros. 6 metros. Ahora vamos a leer la pregunta A. Aproximadamente, ¿a qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables? Desde el punto A, que está en tierra, hasta el extremo B, que es el otro extremo que está en tierra del otro cable. ¿Cuánto hay desde el punto A hasta el punto B? 6 metros. No. Ah, no, pues. No. Entonces ahí habría que calcular C a B. No, pero ya lo están dando. Desde C hasta B ya nos dicen que mide 8. Ah, a ver. Y desde A hasta C es esta medida X que la Mide 14 metros. ¿Cuánto? 14. 14 metros. Mide 14. 14 Mide 14. metros. Muy bien. Entonces aquí colocamos aproximadamente hay 14 metros. Listo. ¿Ves? Ahí está. Ahora hay otra pregunta. ¿Cuánto cable se utilizó para sujetar el poste? ¿Cuánto cable se utilizó para sujetar el poste? Bueno, para sujetarlo de este lado izquierdo se emplearon 8,49 metros. Ahora, ¿cuántos metros se emplearon del otro lado? ¿Cuál es la medida de este cable? Desde el punto D hasta el punto B.
Desde el extremo del poste hasta la tierra, hasta el punto B. A ver. Para eso, fíjense que esa longitud representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el que está a la derecha, cuyos catetos miden 6 y 8. Y entonces tenemos que calcular la hipotenusa. Vamos a darle un nombre a esa hipotenusa. Recuerden que utilizamos la letra C. Ya, tomamos esa letra C, la colocamos allí. Mide 10 centímetros. Ahora, ¿cuánto es C al 10 cuadrado? metros. Ya por allí nos dice Edison que es 10 centímetros. Vamos a ver si es cierto. C al cuadrado Mejor va a dicho, ser 10 metros. igual a 6 elevado a la 2. Recuerden que estoy usando los paréntesis. Bienvenida, Alexandra. Más 8 elevado a la 2. ¿Ya? ¿Cuánto sería 6 elevado a la 2 entonces? C al cuadrado, ¿cuánto sería? La hipotenusa al cuadrado. 36. 6 por 6, 36. Más 8 por 8. 64. 64. Esto nos daría ¿cuánto Eso. entonces? 100. Esto daría 100. Y para encontrar el valor solamente de la letra sin el cuadrado, para quitar el cuadrado que se hace, se saca la raíz Raíz cuadrada. cuadrada. Raíz cuadrada de 100 es 10. 10. Muy bien. Por lo tanto, vamos a responder la pregunta. ¿Cuánto cable se utilizó para sujetar el poste? Bueno, de este lado tenemos 8,49. Y de este lado tenemos 10 metros. Entonces, ¿cuánto se usó? 10 metros. Se usaron 10 metros de cable. 18,49 metros de cable. Claro, porque la pregunta es ¿cuánto cable se utilizó para sujetar el poste? Todo. Entonces, Verdad. bueno, un lado 8,49, el otro lado 10, sumamos y esa es la cantidad de cable que se utilizó. Listo. Vamos respondiendo y vamos avanzando en la guía. Fíjense que todo esto gira en torno al teorema de Pitágoras. ¿Ok? Miren un terreno mide 100 metros de largo por 50 metros de ancho. Pedrito recorre el ancho y el largo y Juan cruza por la diagonal. Aproximadamente ¿cuántos metros de caminata se ahorró Juan? Vamos a ver cómo sería esto. Nos están diciendo lo siguiente. Por favor, al tiro, busca algo. Metro del largo 50 de ancho. Ahí está. Supongamos que este es el terreno. ¿Ya? Este es el rectángulo. Ya. Ese rectángulo tiene 100 metros de largo. Ah, muy bien. Tiene 100 metros de largo. Entonces aquí es 100 metros. Y tiene del otro lado, tiene 50 metros. Y este tiene 50 metros. Listo. 100 por 50. Ya va, no, porque ese es el área del rectángulo. No nos están pidiendo el área. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Vean la pregunta. Un terreno mide esto, 100 por 50, el terreno de ancho. Pedro recorre el ancho y el largo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto recorrió Pedro. Pedro se fue caminando por aquí, partió desde aquí, hizo este recorrido, llegó aquí, cruzó y llegó aquí. Muy bien, ¿cuánto recorrió Pedro? Es la pregunta. A ver quién pudiese responderme cuánto recorrió Pedro. Está fácil. 150 metros. 150 metros. Exactamente. 150. Claro, él lo que hizo fue caminar en línea recta de un punto a otro. Recorrió 150 metros. Eso. Esto fue lo que recorrió Pedro. Pero la pregunta ahora dice que Juan se fue caminando por la diagonal. Es decir, Juan se fue por aquí. Entonces la pregunta es, Gary, ¿cuánto mide la diagonal? Para saber cuánto se ahorró Juan en caminar. Esa diagonal representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Lo vieron?
que en cálculo sería así. Sería C al cuadrado es igual a 100 elevado a la 2. Recuerden que estoy usando el elevado entre paréntesis porque no tengo en el PDF cómo utilizar esa simbología matemática aquí. Más 50 elevado a la 2, 50 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver un buen matemático que me vaya haciendo los cálculos. C al cuadrado, la hipotenusa, 100 al cuadrado, 100 por 100. 1000. 1000. No. 100 por 10 es 1000. 100 por 100. ¿No? No. 10.000. 10.000. Muy bien. Serían 10.000. Más 50 por 50. 50 por 50. 500. No. 250. No. 2.500. 10.100. 2.500, 50 por 50. Ahora, ¿cuánto es C al cuadrado? La hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? 10.000 más 2.500. Eso nos daría 12.500. Ahora, ¿cuál es el valor de C entonces? Vamos a ver. ¿Quién nos puede responder cuál es el valor de C? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el valor de C sin el La raíz cuadrado? cuadrada. La raíz cuadrada. Entonces vamos a buscar la raíz cuadrada de 12.500 y nos da 111,8, en este caso sería metros. Ya, ahí tenemos, ahora sí podemos formular la solución. Encontramos la hipotenusa, que es la diagonal de este terreno. Este terreno mide en la diagonal 111,8 metros, ¿ok? Se ahorró casi 38 metros. La pregunta ahora es, ¿cuánto? Esto fue lo que recorrió Juan y esto es lo que recorrió Pedro. ¿Cuánto se ahorró Juan de caminata? Hay que restar 150 menos 111,8. Yo lo voy a restar aquí en la calculadora, les doy el valor, pero ustedes después los completan. 38. ¿Cuánto les dio? 32. 38,2. 38,2 metros. Es decir, Juan fue más pila, se fue por la diagonal y caminó 38 metros menos que Pedro se fue por los catetos. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Son ejercicios prácticos, pero para resolverlo necesitábamos utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos otro ejercicio de aplicación. Un poste tiene 10 metros de altura y se afirma mediante cables desde la parte más alta hasta 2 puntos ubicados en el suelo, a 3 metros y a 4 metros del poste. Aproximadamente, ¿cuánto cable se necesita? Bueno, ¿cómo sería esto? Vamos a ver. Recuerden, leemos y hacemos el dibujo. Tenemos que hacer el dibujo. Supongamos que este es el poste. Ahí está el poste. Ese poste nos dicen que tiene ¿cuánto de alto? 10 metros. 10 metros. Y nos dicen que se quiere sujetar ese poste con cables hacia los lados. Ah, entonces necesitamos ponerle un cable para acá y que también va a tener otro cable que va para acá. ¿Ya? Pero nos dan como dato y nos dicen desde la parte más alta hasta 2 puntos ubicados en el suelo a 3 y a 4 metros. Repito, vamos a leer nuevamente. Un poste de 10 metros de altura se afirma mediante cables desde la parte más alta hasta 2 puntos ubicados en el suelo. Ahí están. A 3 metros y a 4 metros del poste. Ah, muy bien. Estos puntos ubicados en el suelo están, uno está a 3 metros del poste y el otro está a 4 metros. Ahí está. La pregunta es, ¿cuánto cable se necesita entonces para que tenga esas características, para que tenga esas medidas? Fíjense que se forman dos triángulos rectángulos, el que está a la izquierda y a la derecha. En este lado
tenemos el valor de los dos catetos, uno mide 3 y otro mide 10, aplicamos esta misma formulita y tenemos que encontrar el valor de esta hipotenusa, que la vamos a llamar X. ¿Ok? Cuando vamos al otro triángulo, es un triángulo también rectángulo, véanlo allí, y ambos catetos los tenemos también como datos. Un lado mide 10 y el otro lado mide 4. ¿Qué tenemos que calcular aquí del otro lado? La hipotenusa. La hipotenusa representa la otra longitud del cable, el otro pedazo de cable. Una vez que yo encuentre esos dos valores, estas dos hipotenusas, ¿qué debo hacer? ¿Sacar la raíz cuadrada? ¿O Aproximadamente, multiplicarlo ¿cuánto cable se necesita? ¿Cuánto cable se necesita? Bueno, lo que mida X, Primero hay que... lo que mida Y. Pero necesitamos primero aplicar el teorema de Pitágoras al primer triángulo que está a la izquierda. ¿Ya? Calculamos la hipotenusa aquí, aplicando esta misma fórmula del teorema de Pitágoras. Y una vez que tengamos los dos resultados, los sumamos. Y al sumarlo vamos a tener la medida del cable total, que va desde aquí hasta la cúspide, hasta el extremo superior y luego el otro pedazo de cable. Bien, ¿se entiende? Perfecto, muy bien. Avanzo al siguiente problema. Una escalera se ha apoyado a 3 metros de la base de una pared, de tal forma que la altura que alcanza es de 2 metros. Entonces aquí nos están dando primero una pared. Supongamos que esta es la pared. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la pared. Ahí está la pared. Y nos están diciendo cuánto mide de altura esa pared. Una escalera se ha apoyado a 3 metros de la base de una pared. Ahora nos están diciendo que de tal forma que la altura que alcanza es de 2 metros. Muy bien. Entonces ahora nos dicen que hay una escalera. Se apoyó una escalera de esa pared a cierta altura. Supongamos ahí. Ahí pusimos esa escalera. Ahí está. Esta es la escalera apoyada a la pared. De tal forma que la altura que alcanza es de 2 metros. Es decir, la altura de la escalera desde el suelo hasta donde quedó apoyada en el extremo superior, hasta aquí, hay 2 metros. ¿Ya? Pero la escalera, el pie de la escalera está a 3 metros de la base de la pared. Muy bien. Entonces, de aquí, del pie de la escalera al pie de la pared, hay 3 metros. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de la escalera? ¿Qué figura se forma aquí? Un triángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Tenemos los valores de los catetos? Sí. ¿Qué nos están pidiendo? La longitud de la escalera. Saca la hipotenusa. Hay que calcular la hipotenusa. Aplicamos la formulita. La hipotenusa, en este caso, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, que sería 3 elevado a la 2. Recuerden que estoy usando el paréntesis, más el otro cateto, que sería 2 elevado a la 2. Yo tengo la respuesta, profe. Muy bien, dígamela. La escalera al cuadrado es igual, 3 elevado al cuadrado es 9, más 2 elevado a la 2 es 4. Entonces la escalera elevado al cuadrado es igual a 9 más 4, 13. Y para encontrar el valor de la E solamente calculamos la raíz cuadrada. Listo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 13? 3,6. 3,6, profe. Muy bien, gracias, Alex. 3,6 metros. Y esa sería la longitud de esa escalera, mide 3,6 metros.
una escalera que tenga esta característica, sin necesidad de Sí, medir la pues. escalera. Y así podemos hacer nosotros muchas aplicaciones. Aquí hay más aplicaciones. Desde un balcón, podemos calcular las alturas de edificios, podemos calcular la distancia de las sombras que generan un árbol, podemos calcular la altura de un árbol solamente con conocer, por Es la sombra. ejemplo, ¿cómo dice? Ver la sombra. Podemos calcular la distancia de la sombra de un extremo de un edificio a donde está a cierto punto, solamente con saber cuánto hay desde donde yo estoy parado hasta la base del edificio y la altura del edificio. Podemos hacer infinitos cálculos. El teorema de Pitágoras es maravilloso. Tiene aplicaciones, pero impresionantes, impresionantes. En todas las áreas, el teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones porque tiene que ver con longitudes, con distancias. Y eso, por supuesto, lo vemos en cualquier parte, en muchos elementos de la naturaleza de la vida real. Al final de esta actividad van a tener dos preguntas que son tipo prueba CINCE, tipo prueba PSU, ¿verdad? Así más o menos son las preguntas en el CINCE. Vean, estas dos preguntas las tomé de una prueba que se aplicó del CINCE, que se hacen en octavo. Una escalera de 6 metros de largo se apoya en una muralla a una altura de 5 metros desde el suelo. ¿A qué distancia desde la base de la muralla se encuentra el pie de la escalera? Si hacemos el dibujo de esto, sería algo así. Tenemos la pared, ya, muy bien. Tenemos que colocar la escalera. Supongamos que estamos aquí. La escalera, esta es la escalera, ya. Y por supuesto tenemos el piso. Este sería el piso. Se forma un triángulo rectángulo. Esa escalera ya nos están dando la medida del largo. Nos dicen que esa escalera, ¿cuántos metros tiene de largo? 6 metros. Y cuando se apoya a la pared, queda a una altura de 5 metros. Es decir, 5 metros. ¿A qué distancia de la base de la muralla se encuentra la escalera? ¿Cuál es la distancia de este cateto? ¿Qué podemos utilizar nosotros para encontrar la solución de esto? Para calcular esa distancia. El teorema de Pitágoras. Aplicamos la fórmula de ¿qué? Del cateto. Buscamos el valor de un cateto y resolvemos. Vean otro problemita del CINCE. Un problema tipo PSU. Vean la complejidad de esto, chicos. Cuando uno logra aprender bien un contenido y logra saber qué es lo que quiere decir una fórmula, una propiedad matemática, tenemos muchas ventajas para nosotros poder después resolver estas cosas. Dice allí, la plaza central de una villa está representada en la figura, es decir, tiene forma triangular. Al salir a trotar alrededor de la plaza y dar 10 vueltas, ¿cuántos metros se recorren? Si una persona sale y le da 10 vueltas a esta plaza, ¿cuántos metros ha recorrido? Bueno, yo lo que necesito es multiplicar 10 por la distancia que haya en una vuelta completa. Pero no puedo calcular la distancia de la vuelta completa porque tengo la de este lado y la de este lado, que son dos catetos. Me falta este. ¿Lo ven? Necesito encontrar cuánto mide esto. ¿Cuánto mide ese lado? Que es la hipotenusa. Una vez que tenga este valor, lo sumo más 24, le sumo 18 y tengo el valor de la vuelta completa. ¿Lo ven? Tenemos el valor de la vuelta completa. Y una vez que tenemos cuál es la distancia de todas las líneas, el perímetro de este triángulo, lo vamos a multiplicar por 10 y estamos listos. Ese es el recorrido en 10 vueltas. Eso es todo. Entonces, es muy fácil. Solamente que hay que conocer esta propiedad, este teorema de Pitágoras, cómo se aplica, ¿verdad? Y cómo se puede usar para resolver distintos problemas. Bien, vamos a ver qué tiempo nos queda. Yo creo que nos alcanza para hacer por lo menos el cálculo de esa hipotenusa. C al cuadrado. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? C al cuadrado. Esta hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? 324.
18 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado entonces? ¿Cuánto es 18 por 18? 324. 324 más, ¿cuánto es 24 por 24? 576. 576. ¿Cuánto es 324 más 576? 900. 900. 900. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 900? 30. Excelente. Muy bien. Entonces, esta longitud que está aquí, ¿cuánto mide? Este 30 hipotenusa a este centímetros. lado de la 30 plaza, metros. 30 metros. ¿Cuánto da, cuánto en metros es el recorrido completo de la plaza con forma triangular? ¿Cuánto es una vuelta? Oh. 18 72 metros. más 72 metros. 24 más 30. Y eso sería Ya lo sé, igual profe. a... 72. Muy bien. 72. 72 metros. Ahora, si son 72 metros, Se multiplica por 10. ¿cuántos metros se recorren al dar 10 vueltas? ¿Cuánto sería? 720. 72 por 10. Y ahí vemos la opción. ¿Ya la vieron? Sí. Esta es la opción correcta. Ahí la marca. Profe, pero la Trami no me dio. ¿Ah? Mientras usted está explicando las demás, yo estaba haciendo la número 3, la que sale ahí, y no me dio. ¿No te da qué? El resultado de la base. ¿Por qué? Porque hay que sacar 6 por 6, que es la raíz cuadrada. El cuadrado da 36. ¿Ya? Más 25. No. Es menos. Recuerda que cuando Ah, buscamos un cateto es menos. Y cuando buscamos la pensé que hipotenusa era es cateto. más. No, me equivoqué, profe, no dije nada. Listo. Elimino lo dicho. Ahí no hay problema. Bien, chicos. Bueno, esto ha sido un repaso de esta actividad número 2 que corresponde para esta semana. Tiene fecha de entrega el próximo viernes. Todavía tenemos una clase más para repasar problemitas de aplicación del teorema de Pitágoras. Recuerden, con el mismo link, a la misma hora, los días miércoles nos conectamos. Todos los miércoles, Dios mediante, a las 4 de la tarde vamos a estar conectados. Chicos, nos queda menos de un minuto. Vamos a despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Chao, María. Rocío, muchas gracias por conectarte, Rocío, por el esfuerzo que hace. Benjamín, Vicente. Mira, está Vicente ahí. Alexandra, bienvenida. Antonia Triviños. Stephanie. Saludos, Stephanie. María, ¿tenéis frío? Kevin. Bueno, chicos, ya esto se cierra en cualquier momento, así que ha sido un placer haber compartido con ustedes estos minutos. Espero que hayan sido de utilidad y que hayan comprendido el contenido expuesto. Gary, nos vemos. María. Nos vemos, profe. Chao. Pero Discord. Porque a ver la... Andrade, allá está Andrade. Brian.